actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Pintura, como su compañera diurna, Los Olivos, tiene sus raíces en la imaginación y la memoria. Dejando atrás la doctrina impresionista de la verdad a la naturaleza en favor del sentimiento inquieto y el color intenso, como se ve en este cuadro altamente cargado, Van Gogh. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos haciendo Portal Miami y por supuesto agradecemos siempre a todas las emisoras que tienen la gentileza de tomar nuestra transmisión. Hoy es un día especial en Miami. Hay sol, pero hay perspectivas de tormentas fuertes porque avecina un nuevo huracán. Y creo que ya estamos en el huracán número 6 o número 7. Por suerte, todos los fenómenos meteorológicos están indicando que puede pasar cerca de Miami, pero con una orientación más hacia el norte, o sea, Nueva York, toda aquella zona. Esperemos que así sea. Ya pasaron varios, y todos pasaron por el costado, por arriba, y sin pena ni gloria. Muchas gracias a nuestro Dios que nos protege. Quiero contarles que nos vamos a ir a la ciudad de Mendoza, a la provincia de Mendoza, una de las provincias más ricas de la Argentina. Es la provincia que conjuntamente con otras como San Juan, Salta, pero es una de las más importantes productoras de vino. Tiene unos viñedos extraordinarios, pero además no se queda ahí. Es una provincia que tiene todo tipo de industrias, una provincia con un gran sector turístico, una provincia cercana a Chile, al lado de la cordillera. O sea, es un lugar de ensueño, sin ninguna duda. El que nos puede contar bien de todo eso, de cómo se vive el día a día, es Mario Ragazzoni. Mario Ragazzoni es un ex deportista, ex piloto de automovilismo, hizo de todo, hasta subió a la Concagua, mire usted. Bueno, vamos a saludarlo primero y después seguimos conversando. Mi querido Mario, buen día, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola Agustín, el gusto es mío también, placer. Espero que estés bien a pesar de los anuncios de huracanes, de tornados. Y muchas gracias por hablar también de Mendoza, capital mundial del Malbec. Pero me quedo medio camino porque hay tanto para decir de Mendoza que uno se queda siempre con ganas de seguir, ¿no? De hacerla más larga. Pero sí, tienen ustedes una ciudad extraordinaria, yo la recuerdo con esas calles, esas veredas brillantes, lustrosas, con las acequias corriendo el agua. No sé, tengo los mejores recuerdos de Mendoza. Qué bueno. Sí, en realidad la distribución del agua acá y el cuidado del agua es fundamental porque acá no se da nada si no se trabaja. Esta es una provincia que tiene una cultura del trabajo muy arraigada. Sí. Que hay que levantarse y trabajar si querés que la viña produzca, si querés que los frutales den sus frutos, hay que trabajar. Ligeramente, bueno, el minifundio es muy oriundo de esta zona. Acá no están los grandes latifundistas. Ya. Quiero recordar que tú tienes un segundo nombre que no mencioné, que es Eduardo, Mario Eduardo Ragazzoni. Ragazzoni, sí, Okay. Mario Eduardo. Mario, ¿qué son esos trofeos que tenés detrás tuyo? ¿Los que has conquistado en tu vida deportiva? Sí, que he tenido la suerte de estar entre los 3 de adelante y bueno, eso se llama podio y bueno, obviamente que hay muchos más terceros puestos que segundos. Y también primeros, no seas modesto. Sí, pero son menos. Son mucho más los terceros, menos los segundos y más los primeros.
menos los importa. primeros. Vos sabés que De todas maneras, eso es ocasional y 100 circunstancial. de 100 carreras corridas, la mitad fueron podios, así que no me puedo quejar. Pero son largos 10 años, un poco más, que nos divertimos un poco ahí. Pero Eh, bien, bien. quiero que me cuentes un poquito, antes de entrar en algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando en la ciudad de Mendoza o en la provincia de Mendoza concretamente, algún recuerdo que nos puedas transmitir. Vos subiste a la Concagua, eso no es para cualquiera. ¿Cuántos metros significa haber llegado a la Concagua y tener que escalarlos? ¿Cuántos metros? ¿Cómo se mide toda esa altura? Mira, vos llegás a Puente de Inca, que está en el Camino La Internacional. conozco Puente del Inca. Bueno, y bueno, esa noche dormimos ahí, en el regimiento de montaña, nos atendieron muy cordialmente, y bueno, una vez que arrancás de Puente de Inca, tenés una aproximación a la base de la Concagua de 40 kilómetros, que va subiendo por caminos casi, por senderos normales, te diría, con desniveles y demás, 40 kilómetros. Se hacen 2 días eso, y haces noche en Confluencia. O sea que hasta allí podríamos decir que es una ascensión leve, una Sí, subida es un leve, camino en desnivel leve. hasta ahí. Bueno, son 40, no dejan de ser 40 kilómetros arriba de los 2000 metros de altura. Sí, señor. Y bueno, en que empezás a subir. Así que haces noche Confluencia y al día siguiente llegás al atardecer al campamento base, que es Plaza de Mulas, y bueno, ahí te reorganizás para empezar la ascensión. Cuesta Brava y después las distintas refugios que hay a diferentes alturas. Y bueno, y el gran deseo de pisar las proximidades de la cumbre, ¿no? Claro. Nosotros fuimos en una época que fue de mucho temporal, así que tuvimos mucho tiempo esperando que pasaran y demás. De hecho, esa temporada nosotros estuvimos como 16 días, 17 días entre la ida y la vuelta, habida cuenta que había que esperar que pasaran temporales y demás. Y solamente 3 expediciones en ese año hicimos cumbre. El resto, tuvieron problemas lógicos del techo de América, como se lo denomina a la Concagua. Nosotros llevábamos un gran jefe de expedición, que lo tengo acá dentro de todos estos trofeos, que era Willy Noll, un tipo extraordinario. Él decía que en realidad la cumbre de las montañas estaba en la base, porque él ponía los pies en la montaña y empezaba su vida, su regocijo en la montaña, que la cumbre estaba en la base, ya que el montañismo para él era la felicidad total. En realidad lo mío me tocó en una época de muy buena condición física y eso me permitió llegar sin inconvenientes, claro, prácticamente, pero la verdad que fue... Yo no tenía hechos cerros previos y mucha cultura andinista. Pero bueno, iba con gente muy capacitada y yo físicamente muy bien. Eso sí, porque todas las ergometrías previas que te hace en los centros, los centros que autorizan el acceso a la Concagua, los pasé holgadamente porque mi capacidad física en ese momento era muy buena. Mi condición más que en general era muy buena. Y eso Mario, me permitió llegar. Bueno, vos sabés que tenemos siempre el fantasma del tiempo, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de conversar un ratito contigo, pero quiero repasar otra de tus, digamos, de tus peripecias en el mundo del deporte. Y le llamo peripecias por no llamarlo de otra manera, porque en realidad fueron, en muchos casos,
extraordinarias participaciones, por ejemplo, en el automovilismo. Brevemente, contanos un poco tu carrera dentro de ese segmento. Mira, siempre fui muy amante y curioso de la mecánica y del automovilismo. Entonces, esto hizo que un día ya estaba muy, muy cansado de estar en la tela, tras la tela, ahí como la ñata contra el vidrio, como el tango. Como el tango. Sí, entonces me pregunté, me fui a una prueba de clasificación. Entonces estaba por salir justo una categoría que eran Ford, V8, todos motores V8. Y pregunté, yo digo, ¿está por salir? Sí. ¿Por qué es la pregunta? Me dijo el encargado. Y le digo, mira, la verdad que yo quiero entrar en esto, pero quisiera ver si, disculpe el atrevimiento, alguien me lleva de acompañante para tener la sensación arriba del auto. A ver, fulano, mengano, che, ya salí, sí. Había pruebas libres. Y me dice, mira, acá el hombre quiere dar una vuelta. Entonces, bueno, el flaco que se animó a decir, que venga conmigo, me ponen un casco. Le dije, flaco, con cariño, porque si me asusto en la primera, no subo más. No, dice, no te preocupes, bueno. Y era en el autódromo, el antiguo autódromo, atrás del Cerro de la Gloria, que vos lo debes conocer. Sí, claro. Lo has conocido, mejor dicho. Sí, sí. Y bueno, que era lindísimo ese autódromo, era similar al de San Juan, era un circuito para no distraerse. Ahí había que cuidarse, y mucho. Y salimos, me sentí bien, la verdad que me gustó muchísimo. Y pregunté, bueno, si saben de algún auto que esté en venta, que yo no tenía mecánico, no tenía equipo, no tenía nada, tenía solamente el deseo. Me llamaron en el transcurso de la semana y dice, ahí está el auto en venta. La irresponsabilidad y el deseo me dijeron, vale 3 pesos, le digo, te doy contado y 2 cuotas, 2 cheques, sí, cómo no, el tipo pidió referencias mías, y me enganché el auto y me lo traje. Yo pensé, me fui en una camioneta, que me iba a caber en la cochera de casa, en otras cocheras que tenía. Cuando tenía enganchado ese aparato no cabía en ninguna cochera. Y entonces empecé a buscar un taller. Y ahí busqué un taller y me dijeron, no, déjelo acá, no hay problema, qué sé yo. Pero, oíme, yo no lo hice andar. Uno decía, estaba comprando un auto sin motor y hubiera venido sin motor. No lo probé al auto. Tenía un par de carreras nada más. Y bueno, así empecé. El debut no fue muy feliz desde el punto de vista porque hubo un accidente muy grande que en el taller casualmente donde yo estaba, que era en Luján de Cuyo, los hermanos Farina, en la largada se produjo un toque, un trompo, que yo empezamos a dar vueltas con bandera amarilla. En una de esas me paro yo y le digo al del taller, le digo, mirá, que era el que estaba roto el auto. Le digo, seguí en mi auto, yo no tengo nada que ganar ni que perder en esto. No, me dijo, el auto es tuyo y lo corres vos. Y me pegó un portazo, que bueno, esas puertitas son media, tanto alivianarlas, casi las hace giratoria. Seguimos y en la vuelta que seguía yo venía por la recta de boxe y veo una persona en la punta de los álamos volando. En el aire, por supuesto, volando en otro lugar. No sé, Dijiste Superman. Claro, no entendía nada, pero el tipo con el que yo estuve hablando y que me dio el portazo se lo habían llevado por delante. Uno de los autos con otro que no quisieron ceder la posición porque el lugar que había de haber doble bandera amarilla quitada, primero no te puedes pasar con bandera amarilla y mucho menos en ese lugar del accidente, que era la primera curva habiendo largado, o sea, la curva 1. Me bajo del auto y era este hombre. Bueno, todo un drama.
estaba vivo todavía. El médico que siempre hay en los autódromos, en la ambulancia y demás, compañero de estudio de educación física conmigo, me dijo, no te hagas ninguna ilusión, porque dice, del circuito al hospital hizo como 4 paros. Me parece que está muy golpeado por dentro. Bueno, se suspendió el festival automovilístico, bla, bla, bla. A las 12 de la noche se acabó la historia. Yo me volví de San Rafael, que dista 240 kilómetros de Mendoza, con el auto enganchado. En ese momento tenía acompañante mecánico, los 3 veníamos. Listo, se acabó. Llegué a casa, estaba el mundo con los pelos de punta, porque había salido por televisión, todo. Y bueno, terminó falleciendo el hombre, lamentablemente. Pero el hermano me dijo, bueno, pues el hermano que corría de acompañante, me dijo, yo te voy a seguir atendiendo el auto. Así que me quedé ahí, e hice toda la carrera en ese taller, atendido, bien, mal, como fuere, no sé si hubiera tenido... Lo mío era muy amateur, muy deportivo. Sin embargo, el resultado de tus competencias fueron muy favorables. Sí. Lograste muchos títulos. Sí, mucho más distinciones, los títulos lo de menos. Lo mío era tan amateur que yo me conformaba con estar en la grilla para largar, ver el semáforo en verde, rojo que pasa a verde, como dice el periodista, deportivo, y después ver la bandera acá, el cuadro. Eso me producía un placer enorme. Y bueno, hacer todo lo que tiene que hacer el Riverao. ¿Tuviste oportunidad de participar en alguna competencia con los grandes? Me estoy hablando, qué sé yo, Fangio, Froilán González y cualquier otro. No, primero que ellos corrieron muy poco acá, y el resto de su carrera fue en Europa. Pero además eran personas mayores que yo, bastante mayores que yo, de manera que no éramos contemporáneos. Sí conocí a los Galvez, conocí a los Emiliosi. Muy bien. Porque en un taller donde se preparó un turismo de carretera acá, una coupé maravillosa que la anduve buscando hace un par de años, que era Turismo Martorell. Y estaba a 4 cuadras de casa, así que tiempo libre que tenía, me iba al taller. Y es más, cuando salió él a dar su primera vuelta, lo puso macho y dice, pibe, vamos. O sea, que yo, si me hubiera tenido que ir sentado en el piso del auto, iba. Y salimos. Pero bueno, siempre he estado ligado porque me gustaba. Sí. Pero Mario, las otras actividades que hacía, ¿no? Pero Mario, está bien, ¿no? Estuviste con un Fangio por cuestiones de época, pero nombrar Emiliosi, nombrar a los Galvez son palabras mayores dentro del automóvil. No, por supuesto. Pero en esa época, ¿sabe quién era yo? Un chepibe. Sí, está bien. Bueno, pero aunque te parezca, tiene un doble mérito. Aunque vos lo quieras minimizar, tiene un gran mérito, que eras un joven buscando su destino y resulta que estaba... Mira, me hiciste acordar algo que no sé si hago bien en contarlo, pero nos quedan muy pocos minutos. Yo tuve la suerte, por los años 70 y pico, de ser invitado por el Papa Juan Pablo II, y tenía que ir a visitarlo, y yo preparé mi viaje. Y en la preparación de mi viaje se me ocurrió ir a ver a Juan Manuel Fangio, que tenía su concesionaria de autos en la Avenida Libertador. Claro. Mercedes-Benz. Sí, siempre. Bueno, como fui varias veces, no me costó mucho que le avisaran, mire, está Agustín, sí, que pase. Y me hizo sentar frente a él, y le conté mi cuestión, ¿no? Le dije, Juan Manuel, me estoy yendo, el Papa tiene esta generosidad conmigo, y bueno, y me dice que me iba a ayudar. ¿Y cómo me va a ayudar?
Porque yo le dije de recorrer un poco toda Europa y visitar algunas industrias de automóviles que eran allá, en aquella época eran como la meca del automovilismo del mundo, ¿no? Obvio. Y el señor Juan Manuel Fangio agarró una esquela con su logotipo y me puso: el portador de la presente es mi amigo. Epa. Ruego, lo atiendan como si fuera yo mismo. Y firma Ah, Juan no. Manuel Fangio. Esa esquela debería estar No, recorrí Europa con eso. enmarcada en un cuadro Sí. muy destacado. Recorrí eso con el papel metido en la frente para que todo el mundo supiera que No, tenía la bendición de Juan Manuel Fangio. eso te abre la puerta en cualquier Sí. parte. Decime, tenemos que terminar porque se nos fue el tiempo, como es de costumbre, siempre hay un límite. ¿También Sí. frecuentaste el mundo del rugby? Sí, empecé de muy joven. En realidad, la Unión de Rugby de Cuyo pidió al profesorado de educación física 3 estudiantes con perfil en lo rugbyístico. Y bueno, de la selección, de los 3 quedé yo y me presenté y empezó la historia por un grande que tuvimos, lector y realmente que le hizo mucho bien al rugby en su momento, fue el doctor Jorge Godoy Ortiz. Y bueno, empecé medio en el seleccionado, ahí fui como PF, como preparador físico, y bueno, era toda gente bastante más grande que yo era muy joven, cursaba todavía los últimos años del profesorado, y fue una experiencia muy linda, apoyada desde luego por estos grandes ya veteranos del rugby, sobre todo en el caso del doctor mencionado, era un estudioso, un abogado estudioso del rugby, un fantástico, que a veces uno es producto de haber tenido la fortuna, como vos, Fangio, de tener grandes maestros, Sí, y esos te marcan el camino a fuego, sí, te señor. dan una dirección que ya difícilmente la cambies. Y después, bueno, él era directivo, exjugador del Mendoza Rugby Club, y me llevó a su club y empecé la historia en el Mendoza Rugby. Después vino una época del profesionalismo donde, bueno, yo como docente de educación física, que además me fui a especializar a Europa, al Sportschule, a Alemania, y licenciarme en educación física en un posgrado que rendíamos en la Universidad de Graz, en Liebenau. Ellos tenían un porcentaje de becas para el extranjero, que también fue una selección de Argentina que quedé seleccionado y fui a parar al Sportschule. Cuando volví tenía mucha chapa, digamos, de donde venía, pues era la meca de la educación física, del Pero claro que deporte sí, de pero alto claro que sí. rendimiento, Alemania, Eh. Sportschule, ¿no? Bien. Y bueno, Mario, sí. realmente hablar contigo no solo me hizo recordar algunas cosas que me pasaron a mí y que tienen que ver también con el mundo del deporte, pero qué bueno es haber tenido este instante, este rato, que me hayas contado tantas cosas interesantes. Pero te propongo, por razones de tiempo, como siempre somos esclavos de él, que renovemos este diálogo en cualquier momento, porque Sí, además con te quiero mucho preguntar gusto. muchas cosas sobre Mendoza. Hay mucha gente importante en Mendoza, yo soy uno más, un ciudadano común y silvestre, pero hay personajes en Mendoza de renombre nacional e internacional que tienen muchísimo que ver con todo, con la cultura, con el estudio, con la medicina, con la pediatría, en general. Así es. Mendoza, con la Constitución, Mendoza tiene una Constitución que no tiene renovación en los gobernadores, por ejemplo. En fin, hay personajes en Mendoza que tienen Seguramente. Y más, vamos a que hablar un sobran poco, chapas. seguramente hay mucho para hablar, porque Sí, según claro. tengo entendido hay un proyecto de
generar una salida de Argentina por la provincia de Mendoza. Hay una propuesta de independizarla a Mendoza, pero esto será motivo de otro tema, Sí. de otro día, y te propongo que lo renovemos en un tiempito muy cercano. Un gran abrazo. Igual, buen fin de y muchas gracias por recordar tiempos y recordar la amistad. Sí, señor. Un abrazo grande. Mario Eduardo Ragazzone, un triunfador en la vida. Hacemos una pausa y venimos enseguida.